Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta clase de nivel 2 de lengua castellana y literatura. En esta evaluación, ya sabéis, nos ocupamos sobre todo de la literatura. Y la semana pasada estuvimos viendo el tema del realismo. Vimos cómo se escribía en esa etapa realista, después de la romántica, ¿verdad? Que era el tema 2. Entonces vimos cómo el realismo y la poesía contemporánea afectaban, bueno, pues a la sociedad y demás, el tipo de escritura que se hacía, el tipo de obras que se escribían. Y ahora de lo que nos vamos a ocupar es de la literatura anterior a la Guerra Civil. Bueno, en este periodo hay bastantes diferencias con el anterior, con el realismo, que a finales del siglo XIX entró en crisis, con el naturalismo también, en fin, había como un exceso de racionalidad, había como un exceso de realidad en las obras. Entonces aparecen otra serie de movimientos que son el modernismo, la generación del 98, el grupo poético del 27 y la generación del 14. O sea, este es el tema de los grupos literarios, porque hay, como veis, 4. Además, os anoto aquí las fechas de las dos guerras mundiales y de la Guerra Civil Española porque son muy importantes. Es un periodo de entreguerras, digamos, porque tiene lugar cuando se están sucediendo este tipo de acontecimientos. Entonces, en el aspecto cultural y literario influye muchísimo. Esas dos guerras mundiales, acordaos, la primera del 14 al 18, la segunda del 39 al 45 y la Guerra Civil Española entre medias, del 36 al 39. O sea que aunque España no estuvo involucrada de lleno en las dos guerras mundiales, sí que afectó en parte a la vida social de España. Bueno, pues una vez que hemos visto un poquito esa situación, nos hemos situado en el tiempo, vamos a empezar con la primera corriente o la primera etapa literaria, que está compuesta por el modernismo. El modernismo lo que nos plantea en el inicio es rebeldía e inconformismo. Es decir, que a través de la influencia de corrientes francesas, del parnasianismo y el simbolismo, pues lo que quieren es reivindicar que no están de acuerdo con la sociedad que les rodea. El realismo lo que hacía era plasmar la sociedad tal cual y en cambio el modernismo quiere totalmente lo opuesto. Es un giro con respecto al movimiento literario que estudiábamos la semana pasada. Como veis, en literatura se van sucediendo los opuestos. Un movimiento literario o una corriente surge en oposición al anterior. Siempre se van pisando unas a las otras. El estilo que promueve el modernismo es de sensualidad pagana, no religiosa, interioridad del autor, una tendencia al escapismo, a encontrar el sosiego en otros escenarios que no sean los de la realidad que les rodea. Los temas que se van a trabajar sobre todo son la melancolía y la angustia, junto con la tristeza. O sea que, en realidad, entre tanta guerra y entre tanta pobreza, tanta muerte y demás, lo que aparece es eso, sentimientos de tristeza, de melancolía y demás. Además se busca la perfección y la armonía, a través del lenguaje claro, delicado y sonoro. O sea, lo que buscan es la musicalidad de las obras. Aparece el erotismo, que es un punto nuevo dentro de la cultura literaria. La métrica estará compuesta sobre todo por endecasílabos y octosílabos. Bueno, aquí vemos a la derecha un par de autores, los dos más importantes que componen este periodo, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Seguro que os suenan los dos nombres y los habéis estudiado en más ocasiones o por lo menos habéis oído hablar de ellos. Rubén Darío defenderá la subjetividad y la belleza formal. Usará abundantes recursos expresivos, mucho léxico, musicalidad a tope, o sea, es un autor musical casi. Sus obras inspiran o recuerdan a una canción, ¿vale? De hecho, Cantos de Vida y Esperanza, que es la primera obra que os dejamos aquí, es pues eso, cantos, ¿no? Estamos hablando de canciones, prosas profanas y azul. Esas son las tres obras más importantes de este autor. Después tenemos a Juan Ramón Jiménez. Su producción en tres etapas, sensitiva, intelectual y de madurez, es intimista, de carácter muy intimista su literatura. Él además tenía una enfermedad que se llamaba hiperestesia, era como un exceso de timidez, un exceso de sensibilidad, y eso era lo que plasmaba en sus obras. La literatura para él era un modo de crear belleza y también una fuente de conocimiento. O sea que se presupone que intentaba, además de, como Rubén Darío, conseguir una obra que fuera bella, además quería instruir, ¿vale? Porque lo interpretaba eso, como una fuente de conocimiento.
Escribió las obras que seguro que os suenan, Platero y yo, y Diario de un poeta recién casado. Las dos obras son muy conocidas. Platero y yo, bueno, pues si podéis leer algún fragmento sería bueno, porque es fácil de leer, es agradable. Y Diario de un poeta recién casado también realmente es importante dentro de su producción y además se lee y se entiende muy bien. Bueno, pues aquí tenéis bastantes obras en el temario, en las páginas 84, 82, tenéis bastantes referencias a estos autores. Me gustaría terminar, como dice el temario, terminar hablando de Juan Ramón Jiménez diciendo que recibió el Nobel de Literatura, o sea que a mediados del siglo XX, con lo cual imaginaos la calidad de sus letras. Un autor muy importante. Seguimos, siguiente etapa literaria, la generación del 98. Bueno, la generación del 98 se la llama también la edad de plata española. ¿Os acordáis que los siglos XVI y XVII los llamamos la edad de oro? Pues ahora estamos hablando de la edad de plata española, ¿vale? El siglo de plata sería el que ocupa a esta generación. La preocupación sobre la vida y la muerte, o sea, el existencialismo, es lo que más impregna sus obras. Como tenemos aquí en la imagen, Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Machado. Tenemos bastantes ejemplos, ¿vale? De estos autores. Además, se promueve un cierto neorromanticismo, o sea, una vuelta a ese romanticismo que estudiamos en el tema 2. El estilo promueve un lenguaje sencillo y antirretórico, es decir, huyendo de todas las formas de expresión que no sean las propias de un lenguaje coloquial prácticamente. Sobriedad, son muy sobrios, muy no serios, pero sí comedidos en cuanto a la musicalidad. El subjetivismo también es importante porque hablan, sobre todo dejando paso a su imaginación. Aparece el ensayo, muy importante con la generación del 98. El ensayo es ese texto que nosotros hemos estudiado ya, que tiene un carácter expositorio, de reflexión sobre algún tema, en fin. Está a caballo entre el artículo, la novela, y luego, bueno, la novela, poesía y teatro sufren cambios, ¿no? Como en casi todas las épocas. Tenemos aquí una pequeña reseña de algunos autores. Los autores, como decimos, en el ensayo exponen ideas sobre temas de interés general, sobre las que reflexionan, y lo hacen además con un espíritu crítico. Tenemos dos autores aquí, José Martínez Ruiz, Azorín, conocido comúnmente, y Ortega y Gasset. De Azorín sabemos muchas cosas, como que escribió La Ruta de Don Quijote, Los Pueblos, que tenía un estilo claro y conciso, y que además reflexionaba y hablaba muchísimo de la fugacidad de la vida, ¿no? Del hecho de que la vida es muy corta. Ortega y Gasset nos sonará más, José Ortega y Gasset, porque es uno de nuestros filósofos españoles más populares, ensayista, fundador de revistas, un intelectual puro, que decíamos. Tiene un estilo un poco más objetivo que lo que era la tónica dominante en la generación del 98 y un poco más objetivo que Azorín. Es muy preciso, muy elegante y sugerente o evocador, digamos, ¿no? Sus obras son lecturas que dan que pensar, ¿no? Sobre las que uno puede reflexionar. El espectador y la deshumanización del arte son sus obras más famosas, dos de las más populares. Bueno, vamos a seguir adelante con la generación del 98 en la novela. La novela se alejaba del realismo en esta primera década del siglo XX y lo hacía de la mano de Unamuno. Unamuno, que estaba preocupado por la muerte, por la inmortalidad. Es un espíritu contradictorio, ¿vale? Y sobre todo habla de la preocupación por España. Las obras, tiene muchísimas obras, Unamuno, una de las más importantes puede ser La Teatula, San Manuel Bueno Mártir, cuya lectura, como os decimos aquí, recomendamos porque es una novela entrañable. San Manuel Bueno Mártir trata de la vida de un párroco, don Manuel, y este párroco lo que hace es que pierde la fe. Después de muchos años colaborando en su iglesia y fomentando que asistan a la misa los fieles, resulta que un día pues se da cuenta de que ha dejado de creer en la iglesia y entonces, pese a no creer, tiene que seguir, tiene que continuar levantando su iglesia y tiene que continuar levantando
el fervor de sus fieles, ¿no? Y alimentando sus creencias y demás, y su confianza en la Iglesia, pero él no cree ya. Entonces es una obra entrañable porque realmente se encuentra en situaciones comprometidas y para la época era una novela muy novedosa. Pío Baroja es otro de los autores que alejan la novela del realismo, es más tímido, más escéptico, también pesimista, y escribe obras como Tierra Vasca. Ramón Pérez de Ayala, La caída de los limones, su obra principal, es también un novelista, intelectual, ensayista, un estilo muy denso, muy irónico, es decir, cargado de dobles sentidos. Es una novela que cuesta un poquito más leer. Y Gabriel Miró, el último que señalamos, Busca la perfección, su libro El libro de Sigüenza, es su obra principal, tiene un léxico muy rico y es un carácter impresionista el que le da a sus novelas. Bueno, vamos a seguir con la poesía, también de la generación del 98. En la poesía, ¿qué es lo que vemos? Pues que es un género literario que destaca entre todos, por encima del teatro y por encima de la novela. Y buscará la belleza sobre todo. Antonio Machado es el mayor exponente de la poesía de esta generación del 98, colaborará en revistas como Electra y pese a su origen humilde consigue ser miembro de la Real Academia Española, o sea que imaginaos la progresión de esta persona. Su objetivo, captar la esencia de las cosas. Los temas que trabaja son la temporalidad, la espiritualidad, la preocupación por la patria, como todos ellos, por el problema de España, como decían. Y bueno, es profundamente simbolista, es decir, que se ayuda del lenguaje simbólico, ¿vale? La métrica que utilizan los dodecasílabos y sobre todo la silba. El estilo es muy sencillo, muy simple, su lenguaje y su léxico, y sus obras más famosas, Soledades, Galerías y otros poemas, o Campos de Castilla. Vemos aquí Desgarrada la nube, que es uno de los poemas más importantes porque refleja todo lo que es simbolista y lo vamos a leer juntos. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo y en un fanal de lluvia y el sol el campo envuelto. Desperté. ¿Quién enturbia los mágicos cristales de mi sueño? Mi corazón latía atónito y disperso. El limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua en tus cabellos, y todo en la memoria se perdía como una pompa de jamón al viento. Bueno, como veis es una poesía muy musical, muy simbolista, que juega con todos esos elementos, muy ligera, muy con palabras que se entienden perfectamente, en fin, pues todo lo que comentábamos se plasma en esta obra de Antonio Machado. Vamos a ver por último el teatro, que no tiene demasiada repercusión. Se desarrolla a finales del siglo XIX y cobra su esplendor a principios del XX. Busca un nuevo estilo dramático que rompa totalmente como el anterior y se entiende que el teatro es el medio para llegar al público, o sea, tiene una función social. No quiere divertirlos, sino que quiere llegar a mover sus conciencias. El mejor autor teatral de la generación del 98 es Valle Inclán. Era muy excéntrico, de carácter muy mordaz, muy irónico, rechazaba el liberalismo y abrazaba los antiguos valores. Él proponía una vuelta a lo antiguo. Primero cultiva un estilo modernista, más elegante, y luego llega el esperpento, que es un término del que él se apropia para nombrar a sus obras, y en él distorsiona la realidad, distorsiona el mundo que le rodea. Sus obras más personales y más aclamadas son sonatas, comedias bárbaras o Tirano Banderas, las más famosas. Bueno, pues con esto habíamos terminado una de las partes del tema. Pasaríamos ahora a ver el grupo poético del 27. Lo que podíamos, con la palabra que podíamos resumir al grupo poético del 27 es con las vanguardias. Es un grupo vanguardista, quiere romper absolutamente, no evolucionar, sino romper con el modernismo. Perseguirá un alejamiento de la realidad exacerbado, o sea, muy exagerado. Buscará el equilibrio entre razón y sentimientos y combinará lo clásico y lo romántico. Ellos llaman a su poesía poesía pura, porque dicen que es una poesía que sale del sentimiento y que no piensa más que en buscar esa belleza y si es muy lejos de la realidad, mejor. Mezclará lo culto y lo popular y tendrá también un gusto y admiración por lo tradicional, ¿vale? O sea, lo tradicional le atrae, pero lo modernista y lo realista no. Las vanguardias son esos movimientos culturales, no solo literarios, sino también pictóricos,
que van a sucederse en el tiempo durante este siglo XX, a principios sobre todo. El futurismo es, bueno, pues la vanguardia que expresaba que todo tenía que ver con la mecánica, con el dinamismo. El ultraísmo lo que decía era pues que tenemos que traer a nuestras obras elementos futuristas, una visión más desenfadada de la realidad. El creacionismo propone un nuevo arte libre, sin orden. El surrealismo propone la liberación del hombre y del lenguaje a través de la poesía. ¿Veis? Son 4 corrientes muy diferentes que tenemos aquí señaladas y bueno, pues que podemos echarles un vistazo para hacernos una idea de lo que significa el grupo del 27. El grupo del 27, como os comentamos aquí en la página 97-98, sufre una evolución. En la primera etapa tiene una influencia de los postrománticos y busca, bueno, pues la perfección. En la segunda etapa huyen de ese formalismo, de esa perfección y se inclinan más hacia la pasión, hacia los ideales. Y luego ya en la tercera etapa el grupo se dispersa, además muchos están exiliados, por lo tanto la angustia y la nostalgia es lo que les une. Los autores más importantes de este periodo son Federico García Lorca, como sabéis, muchas obras, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba, etc. Un poeta con gran sensibilidad, bueno, no solo poeta, un escritor, gusto por lo andaluz, por los toros, tiene un malestar profundo por la sociedad que le rodea, porque no le acepta además. El léxico es sencillo, pero a la vez consigue llegar al lector y consigue emocionar. Rafael Alberti es mucho más elegante, tiene una capacidad creativa enorme y además abraza cierta religiosidad que se refleja en toda su obra. Marinero en tierra o El Adefesio son unos de sus poemas más aclamados. Jorge Guillén contemplaba para descubrir valores de lo humano y escribirá sobre el desorden social, sobre la muerte, sobre la pobreza, la desigualdad. Su poesía será pura, digamos, está desprovista o desnuda de artificios y lo que utilizará será un vocabulario muy sencillo. Cántico y homenaje son 2 de sus principales poemas. Pedro Salinas es otro de nuestros autores importantísimos. El amor será su principal tema, lo entenderá como una inquietud intelectual. Es una poesía honda, muy profunda, muy meditada, fruto de su interiorismo. Utiliza un léxico sencillo y un estilo muy depurado. Razón de amor o La voz a ti de vida son sus obras principales. Bien, vamos a terminar nuestra clase con la generación del 14 o lo que llamamos novecentismo. Ideológicamente se ubicará dentro o entre medias de las generaciones que acabamos de ver, la del 98 y la del 27, ¿no? Porque la llamamos del 14 porque es la generación de 1914. Pretenderá europeizar, es decir, traer a España los avances que se han dado en Europa, en la cultura, y así solucionar el problema social. Porque, como os decía, todos estos autores lo que hablan es de que hay un problema en España. Entonces, el problema de España es lo que les preocupa a todos ellos. Son autores metódicos, racionales, más intelectuales que artistas, o sea, son autores formados, y abandonarán la expresión pomposa del modernismo, abandonarán el artificio para centrarse en lo importante para ellos, que era cambiar la organización social. El ensayo y el artículo periodístico serán sus principales armas en lucha contra la desigualdad. Y las figuras más importantes, como veis, son coincidentes con otras que hemos visto. Ortega y Gasset, por ejemplo, es coincidente con la generación que acabamos de ver. Juan Ramón Jiménez igual, y Ramón Pérez de Ayala también. O sea que todos ellos han practicado en algún momento de su vida otras tendencias. Por ejemplo, aquí tenemos un poema, Diario de un poeta recién casado, que vamos a leer juntos para que veáis cómo era esta generación. Qué cerca ya del alma lo que está tan inmensamente lejos de las manos aún, como una luz de estrella, como una voz sin nombre, traída por el sueño como el paso de algún corcel remoto, el oído en la tierra, como el mar en teléfono. Y se hace la vida por dentro, con la luz indistinguible de un día deleitoso que brilla en otra parte. Oh, qué dulce, verdad sin realidad aún, qué dulce. Bueno, pues habla un poco de ese momento en el que se va a hacer patente su casamiento y demás, en fin, para que veáis un poquito qué tipo de poesía era la que se hacía en esta generación.
Bueno, pues con esto hemos terminado. Tenemos los ejercicios aquí al final del tema, muy sencillos. Yo creo que se distingue bastante bien una generación de otra y estudiándonos los puntos claves que acabamos de decir, lo tenemos hecho, sin problemas. Por lo tanto, aquí terminamos nuestro tema. Comenzaremos la siguiente semana con el último, la literatura de posguerra. El último antes de ver un poquito el comentario de texto y la literatura hispanoamericana. ¿Vale? Con ello y con la literatura actual cerraríamos esta evaluación y podríamos decir que hemos abarcado, bueno, pues una etapa muy amplia de la literatura, comenzando por el romanticismo y acabando la literatura actual. Así que os recomiendo repasar este tema para así poder abarcar la semana que viene el estudio del tema 5, la literatura de posguerra, ¿vale? Cuando ya todas esas guerras han tenido o han llegado a su fin, qué tipo de literatura se comenzó a escribir. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido esta clase para entender un poquito mejor este tipo de literaturas. Hasta luego.